Hoy vamos con El pibe cabeza, el de Leopoldo Torre Nilsson, hijo de Leopoldo Torre Ríos, otro director importante de nuestro cine nacional, directores que han salido de la época del cine de estudio, de las grandes producciones, y que se nota eso en su impronta a la hora de su puesta en escena. Leopoldo Torre Nilsson tiene varias películas en su haber interesantes. Eh, Me faltó la del título, ¿no? Que habíamos dicho la otra vez. Tengo que hacer el fotograma del título. Esta no me la prometo no olvidármela la próxima. Eh, Tiene. A ver, Leopoldo Torre Nilsson fue uno de los importantes en la generación del 60. La generación del 60 fue una generación por la revolución tecnológica que hubo, de que aparecieron estas camaritas de poder salir a filmar en la calle. Ahí surge la Nouvelle Vague en Francia, como también acá surge un nuevo movimiento y que, nada, surge la experimentación, filmar en escenarios reales, meterse más con conflictos de personaje, más allá de las grandes tramas, pero puntualmente Leopoldo Torre Nilsson, si bien explora eso y tiene películas como La Terraza, por ejemplo, con García Borges, que está también el autor Murúa y Leonardo Fabio, también tiene estas películas, como la que vamos a ver hoy, El pibe cabeza, en donde todavía tiene ciertas lógicas de las grandes producciones mezcladas con algo un poquito más rústico, más de ya la primera secuencia que vemos, vas a ver donde hay una puesta en escena muy interesante con una toma aérea, una toma desde el piso, viste, planos distintos, un primer plano que simula movimiento cuando en realidad no lo tiene, es como que ya mezcla distintas técnicas el tipo para contar esta historia de la cual vamos a hablar hoy, que es de básicamente un muchacho del interior que quiere delinquir, arma su banda de delincuentes y su búsqueda y su importancia es la trascendencia. Y vamos a estar hablando un poquito de eso. Eh, no sé si querés dar algo de contexto, pero en principio, Cami, o si querés empiezo hablando de la primera secuencia. No, eso, no sé si recién cuando resumiste hiciste referencia a esto, es una ficción sobre una historia real que sucedió Ahí en va. los años 30 en Argentina. El personaje es real, el pibe cabeza. Fue uno de los primeros, o el primero que formó una banda delictiva, así que un pionero en su emprendimiento, que era trascenderse y ser un ladrón reconocido. Y tiene la particularidad de que, bueno, más o menos entre el 32 y el 37, en el 37 muere, si no me equivoco, llevó adelante diversos actos delictivos, fue preso varias veces, em, y tiene la particularidad de que fue querido, de que era como un ladrón querido, o al menos llamaba la atención, o sea, resultaba interesante o atrapante lo que él estaba haciendo. Primero por la novedad del delito en banda, después por las armas que utilizaba, el nivel de violencia. em, y después, bueno, una serie de cosas que para mí tienen que ver un poco con a quiénes le robaba o de qué manera se plantaba, que van a aparecer en la peli también, o a la cual se hace un poco de referencia. Yo creo en parte también para hacerlo al personaje un poco más querible, ¿no? Ya bastante que el protagonista es Alfredo Alcón, que, Dios mío, qué atractivo, y ya lo querés, viste, que como típico que ponen al asesino, al ladrón, con un actor buen mozo, y no puedes evitar confundirte, al menos en lo odio, lo quiero, no sé, me gusta, pero que pasa en varias series o pelis, creo, actualmente. Y me parece que hay algo como de a quién se confronta todo el tiempo con la élite. Entonces, en la vida real no sé si era tan claro eso, pero en la peli está muy claro que está enfrentándose a las élites terratenientes, sobre todo en los años 30. Está muy bien ordenado narrativamente eso, exactamente. Em, ¿Qué más? Bueno, es una película del 75, también nos faltó decir. Em, y bueno, no me quiero anticipar a uno de los diálogos, pero bueno, dialoga algo con la época también, en esto que decía Cami, de enfrentarse a las elites, con las problemáticas que venía teniendo, obviamente, el último gobierno de Perón.
que igual fue una problemática que ha tenido a lo largo de todos sus gobiernos en realidad. Eh, y por eso es interesante que agarre y cuente esta historia en ese momento, Leopoldo Torre Nilsson. La película comienza con una secuencia de un robo a un ganado, que en realidad tampoco se entiende como tal, como robo, porque decís, che, lo único que hace esta banda, si querés ahí puedes ir pasando los primeros fotogramas, es liberar a un ganado y no mucho más, no sabes si se lo van a llevar, qué van a hacer con eso, casi como una impronta anarquista. Lo que sí podemos ver es que son los 4 delincuentes presentados casi de la misma manera, con las mismas gafas, todos en la silueta de la motito. Si bien cada uno tiene como su forma de expresión, van a estar todos presentados de la misma manera. Y lo que va a suceder acá es, a ver si ya sea el siguiente plano, eh, viene el momento de la liberación. Vamos a ver la historia del pibe cabeza, se va a contar a través de una especie de como su muerte de campesino para resucitar como delincuente y hasta encontrar su propia voz, su propia identidad. Eh, vamos a ver también un poco cómo se narran las muertes. Acá esta es la primera muerte que vemos, en la primera secuencia, en este robo. Ya fíjense este plano, como tienen que ser las Es cosas, ¿no? espectacular. Se ve de dónde se tira, se ve el que recibe el tiro, un plano aéreo también, además, los Espectacular. 70, espectacular. Toda esta secuencia de inicio es increíble. Y fíjate en el siguiente fotograma, vemos hasta el momento de la caída, filmado con toda luz, no hay una cámara que se mueve Me como hace se acordar filma hoy en día. me hace acordar a Easy Rider. Tiene El algo de final de Easy eso, Rider. tiene algo de eso. Ahí vamos más adelante a hablar un poquito de algunas cuestiones de cómo se filmaba la violencia en los 70. Y la primer muerte, ¿no? El personaje ahí caído, que se develan ahora sí sus ojos, luego de estar tapados. eh, y lo que va a pasar es, vamos a ir viendo cómo las muertes van a tener formas distintas de ser trabajadas, hasta llegar a la más importante de todas, spoilers ahead, la del pie de cabeza. El pie de Para mí es cabeza, interesante. Ah, sí, perdón. voy a No, no. interrumpirme, Cami, mandale. No, que para mí es interesante esta escena desde la parte mía, digamos, la que me toca a mí, que es desde como lo político, porque ellos rompen un alambrado, arrían a todas las vacas para que salgan y ellos van al costadito. Y para mí hay algo ahí simbólico. Ellos como banda, como primera banda, después acá no está el pibe cabeza todavía, aparece después. Es como que tienen esta idea que a los argentinos yo creo que compramos siempre, que es la idea de yo no quiero ser el trabajador que trabaja por chauchas y monedas y la voy a ver. Esto que decían recién en el chat, que decíamos como buen emprendedor, la vio, ¿no? Yo la veo y soy más vivo que el resto y entonces encuentro una forma de no ser el ganado, ¿no? Entonces la primera escena va todo el ganado por un lado y los ladrones por otro en moto. Y es como eso, me parece que tiene muchas influencias del anarquismo de los años 20 y las influencias de los inmigrantes europeos anarquistas, de un poco, son los que están no porque sean delincuentes los anarquistas, sino por estar al costado del camino, ¿no? Porque va todo el ganado por un lado y ellos están tratando de inventar sus propias reglas o de mismo oponerse a las reglas sociales. Entonces esa escena para mí tiene algo de eso simbólico, ¿no? El ganado es la gente, la sociedad que sigue un mismo camino y este grupo, esta banda delictiva, está pensando, está proponiéndose hacerlo de otra manera. Me parece que lo que encarna el pie de cabeza después es esa idea de todo el tiempo está diciendo, yo no quiero ser peluquero y que era peluquero él y cobrar 2 mangos. Yo la voy a ver, yo voy a ofrecer otra cosa, yo es más, muchas veces reivindica, y justamente me parece que es lo que atraviesa la peli, su condición de criollo frente a los extranjeros, frente a los terratenientes, frente a los ingleses, como yo no quiero vivir en este rol en el que me están poniendo de si nací peluquero, voy a morir peluquero. Yo quiero ser más, quiero ascendencia social, en un contexto donde todavía eso no se daba para el sector obrero de una forma como se dio después con el peronismo. Entonces me parece que esa escena es muy simbólica de eso, ¿no? Es un sector que es una banda que va al costado de la sociedad y que está proponiendo vivir de otra manera. Y muy rockero, ¿no? Totalmente. Digo, arriendo vacas con motos, muy rockero.
Muy Cobra Kai. Totalmente. Ella necesitaba mencionarlo No, Cobra Kai. pero digo, a mí este inicio me hizo acordar mucho también a James Dean, me hizo acordar a tipo la de Marlon Brando, digo, como que tiene hay cositas de eso Sí, también. sí, Sí, totalmente. sí, sí. Los bandidos rurales. Pero Re. fíjense que esta es la presentación formal del pibe cabeza. Para los que hayan visto la versión en YouTube, esta parte está censurada. Porque ahí de fondo se ve que el viejo de la peluquería proyectaba diapositivas de mujeres desnudas. Entonces esta parte está censurada en YouTube. Pero esa es la presentación formal del pibe cabeza. Si querés, pasá al siguiente fotograma. Y vamos a ver que lo primero que vemos haciendo, mientras tuvimos la secuencia de los delincuentes en ese acto anarquista, lo primero que vemos hacer al pie de cabeza es cortar el pelo a una persona, le está moldeando la imagen a otro. De hecho, hasta ahí, Juancito, si puedes poner el fotograma, este, ¿Cuál, vemos perdón? hasta... Ah, no, perdón. Mati, vos estás viendo la previa, perdón. Yo estoy mostrándola igual ya, ¿eh? Ah, ahí va. Perdón, perdón. Perdón, No, ahí te lo voy a estamos. cambiar yo para que lo veas Eh, directamente. Él, de nuevo, todavía moldeando esa imagen y creo que también ahí, hasta inclusive en la proyección que hay en el espejo, hay algo de que eso es lo que le espera al tipo, ser un viejo más. Y esto que decía Cami, ¿no? De que los personajes todo el tiempo van a estar diciendo de que quieren salir, escapar de esa. Y el pibe cabeza se está pensando un poco, se va a pensar mucho a sí mismo, digamos, de cómo él se quiere ver y cómo quiere que lo perciban. Eh, entonces, inclusive lo que va a hacer él para... primero hay un detalle lindo, interesante a la pasada, es que en todo este conflicto con los ingleses, que van a ir nombrando constantemente, eh, él se hace afilador de cuchillos también, ¿no? Porque dicen que la mejor carne se la llevan los ingleses y ellos le quedan la más dura. E incluso la forma de liberarse de su condición de campesino común termina siendo ejerciendo la violencia, violando a una mujer y matando a un tipo. Eh, y a la hora de justificar su violación, él de alguna forma dice como era la inglesita, rubia, de carne suave. Inclusive como diciendo eso que él en su condición de criollo no hubiese podido acceder. Necesitaba encontrar una nueva forma de ser. Así es Sí, que... de... Dale, dale. No, no, que de hecho en un momento ellos están hablando y él le dice, les va a dar, no te va a dar vergüenza que te vean conmigo, te va a dar, si estás conmigo te va a dar vergüenza que te vean otros con un criollo como yo. Y ahí hay una cuestión que también me parece que nos interpela como en nuestra cultura argentina, de la cuestión como de sentirnos menos que los extranjeros, sobre todo en esta época donde los ingleses eran hegemonía absoluta. Mentira, no eran hegemonía absoluta. Fueron hegemonía absoluta hasta la Primera Guerra Mundial, hasta 1918, y ya en la década del 30 seguían teniendo mucho poder a nivel nacional, a nivel local, a nivel económico, pero como potencia mundial estaban perdiendo mucho lugar en relación con Estados Unidos. Eh, pero esa cuestión de reivindicación de lo criollo frente a lo inglés aparece todo el tiempo porque él se siente como disminuido en relación a los extranjeros, al rol que tienen, a las posibilidades que tienen, y esto como desde una perspectiva muy cultural, muy de, no es que no pueda acceder a esta mina porque, no sé, por cualquier otro motivo que no sea que soy menos porque soy criollo y ella es hija de un inglés. Entonces me parece que también hay algo todo el tiempo de reivindicar lo criollo a lo largo de la peli, que como decía Mati, tiene relación con el contexto en el que para mí, el que se hizo la película, no necesariamente doy fe que fue la intención del director, pero pensar que salió en 1975 en un gobierno peronista y que tiene toda una lógica de contraponerse a los ingleses, pensemos en la nacionalización de los ferrocarriles de Perón y esta posición, esta cuestión de la soberanía nacional. Entonces reivindica eso todo el tiempo y me parece que tiene que ver justamente con esto cultural, ¿no? De devolverle un lugar a lo nacional que se ve disminuido frente a lo extranjero. Totalmente. Sí, de hecho, está ahí, Juancito, si querés fijarte en las 100 y las 101, están al fondo. Son las que Cami había marcado de esto, ¿no? Del el tren inglés siendo ahí controlado por el inspector y
como se llama, la comitiva después inglesa siendo recibida por el pueblo en los siguientes fotogramas, haciéndole... Que esto me hizo acordar un poco a la película Bienvenido Mr. Marshall de Berlanga, se las recomiendo mucho, que habla sobre el plan Marshall y un pueblo español recibiendo o esperando la recibida de los estadounidenses y sus inversiones. Bueno, acá hay otra cosa simbólica re importante. Los ferrocarriles fueron de las principales inversiones que hicieron los ingleses durante la etapa del modelo agroexportador, en la cual Argentina ingresa a la División Internacional del Trabajo vendiendo materias primas. ¿Qué hace Inglaterra? Como le conviene comprar esas materias primas lo más barato posible, invierte en transporte para que el producto final le sea más barato. Entonces, es Inglaterra la que trae los ferrocarriles. Entonces hay una cosa de que están en la estación de tren, está el ferrocarril y él está diciendo yo me siento menos frente a esto. Los que vienen son administradores ingleses, los ferrocarriles fueron ingleses hasta la nacionalización de Perón durante su primer gobierno. Entonces, algo que a mí me parece muy interesante es que esta cuestión de reivindicación de lo criollo frente a lo inglés, representado en el transporte como eje, que además es un eje, primero, de Inglaterra que invertía en transporte acá. Cuando Inglaterra empieza su declive como potencia hegemónica, empieza a aparecer Estados Unidos como el que exporta autos. Importamos autos a rolete y no había rutas. O sea, las cosas que hacemos en Argentina. Empiezan a entrar autos norteamericanos a mansalva porque el auto significaba modernidad, significaba poder moverse, significaba poder circular, daba estatus y empieza a competirle al ferrocarril como movilidad. Entonces, en la peli vemos, por un lado esto, ¿no? Como el ferrocarril aparece al principio asociado a los ingleses y cada vez que ellos roban, se van en el auto. Cada vez que ellos están como en una situación de libertad, de liberarse, de despojarse de esa cuestión social, están en un auto. Porque el auto, simbólicamente, esto la academia lo ha estudiado muchísimo, mi directora de tesis, Melina Pilia, lo estudió un montón y escribió un montón sobre esto que es re interesante. El auto empieza a ser símbolo justamente de modernidad. En una parte le roban a uno que en la vida real era un Pereira Iraola, y él está en auto, le roban en una estación de servicio. Parar en la estación de servicio, cargar nafta, tener auto, todo eso significaba un nivel de estatus muy alto. En la peli aparecen muchos autos con el volante cambiado, el volante para que manejen los británicos, como se manejaban los británicos, porque el sentido de las calles hasta la década del 50 era al revés, era como es en Gran Bretaña hoy. No sé si los autos eran británicos o norteamericanos porque cuando llegaban acá le cambiaban de lado el volante. Eso me parece re interesante. Hasta los 50, cuando encima para cambiar el sentido de las calles hubo que enseñar a la gente a caminar de otra manera. De hecho, a los colegios, a los chicos les hacían circular por la calle para que aprendieran a moverse de otra forma. De hecho, los subtes acá en Buenos Aires van al revés, van como los ingleses porque estaban financiados por los ingleses. Entonces, por un lado aparece eso, ¿no? Como la modernidad representada en el auto, la liberación, la autonomía, todo eso que ellos hacen cada vez que roban, se van en auto, cada vez que quieren mostrar como esa sensación de libertad, están en el auto, frente a los ingleses o el declive británico. Que esto lo leo yo, no es que necesariamente esté así, pero sí el auto representante simbólicamente de la libertad. Y Yo por si lo otro dice lado, Cami, para mí es así, ¿eh? Para mí es tal listo, cual. Yo no lo voy a listo. cuestionar, ¿eh? Para mí es así. Y después, esta cuestión, esto que a mí me encanta, me parece fantástico. Em, Cuando trae los ferrocarriles, a la vez que traen los ferrocarriles, ¿qué traen los ingleses? El fútbol. A fines del siglo XX, del siglo XIX, perdón, traen el fútbol. ¿Qué pasa? Bueno, la mayoría muchos de los equipos de fútbol hoy tienen nombre de estación de tren. Ferrocarril Oeste, por ejemplo. Lo fundaron empleados británicos de la empresa Ferrocarril Oeste. Rosario Central era una estación de ferrocarril de Rosario, que primero tenía nombre inglés. Ellos tenían una forma de jugar determinada, la forma que todos, el imaginario de lo que puede jugar un inglés, ¿no? Como elegancia, discreción, no sé, técnica. ¿Qué es lo que pasa? A partir de 1913 más o menos se dice que el fútbol se vuelve a reformular, se transforma en fulbo. O sea, nos trajeron el fútbol Potrero. y les devolvimos el fulbo. Y le empezamos a ganar a los ingleses. O sea, todo esto previo a Malvinas, todo esto previo a la mano de Dios. Le empezamos a ganar a los que nos trajeron el deporte en su propia cancha. O sea, en el 28 llegan a la final de los Juegos Olímpicos Argentina-Uruguay.
y vuelvo a esto, ¿no? El ferrocarril como símbolo de los ingleses, las estaciones de tren que se convierten en clubes de ingleses, que además también juegan al cricket. Claro. En una escena ellos le roban a gente jugando al cricket, en otra le roban a gente cazando, ¿no? Todas cosas culturales inglesas porque está todo el tiempo esa oposición. Y bueno, cuando se refunda el fútbol, ¿qué empieza a aparecer? En la forma de jugar local, la forma de jugar criolla. El primer club criollo es formado todo por criollos, es Racing, que creo que se funda en 1905, si no me equivoco. ¿Y qué pasa? La forma de jugar criolla es justamente la del potrero y la de la viveza criolla. Bueno, te voy a tirar para un lado, te tiro para el otro, bueno, la manito se me fue un poquito, qué sé yo. Esa cuestión de cómo juega, encima es un imaginario sobre la masculinidad que aparece en la película. El hombre se siente menos que otro hombre inglés, de hecho su interés romántico la casan con un inglés frente a él que no podía proveerle nada o que él sentía que no le podía proveer nada como peluquero, y se ve en el fútbol esa cosa de el criollo reivindicándose con la forma de jugar del potrero, aprendían el potrero, versus los que aprendieron a jugar en la escuela. Newell's Old Boys, por ejemplo, estaba formada de pibes ingleses que iban a una escuela, creo que y el Newell's es el nombre del director de la escuela, el dueño de la escuela. Entonces, esa oposición aparece todo el tiempo en la película. El criollo vivo que encuentra la forma de zafar de las reglas sociales y encontrar su propio camino, robando y matando y violando, frente a la disciplina y la rectitud de los ingleses. Entonces, eso atraviesa la peli y está, me parece, en el símbolo de ese ferrocarril, de esas estaciones de ferrocarril, y en el fútbol se ve re claro esto que él propone, ¿no? Me parece que yo soy vivo. En varias ocasiones en la peli dice, yo no voy a ser como estos giles, que me vean todos estos Sí, giles sí, que no sí. paran de laburar y yo me hago la guita mucho más fácil. Eso es parte de la construcción de lo criollo que en el fútbol se ve plasmada y además, el que en el chat, no me dejen mentir, la abrazamos, nos encanta mirá que te como del Dibu La y cuanto bilardeada, más la puedas. bilardeada. Claro, Este nos folclore, encanta. como le decimos. ¿Eh? Y entonces eso construye un imaginario de lo masculino criollo versus lo inglés, que la verdad que no, o sea, no me interesa nada lo inglés, me encanta lo nuestro y la viveza criolla, no el pibe de cabeza, pero esa cuestión, ¿no? De reivindicar lo criollo en esa relación cultural que tiene con la otredad, con el extranjero, que hasta entonces no estaba, no aparecía, siempre era como este personaje disminuido, menos el peluquero del inglés y no el que se iba a cortar el pelo, en una época también donde los obreros no consumían, no eran obreros consumidores todavía hasta el 40 y pico. Totalmente. Sí, una frase que va a decir el pie de cabeza al principio es también cuando le dicen, che, vos no se te ven los bares, no haces nada, como que, ¿qué onda? Y el tipo dice, cuando yo me empiece a divertir se van a acordar de mí. Como diciendo, yo voy a encontrar mi manera, no me voy a sumar a esto, yo voy a encontrar mi forma. Y así va a empezar su camino, ¿no? Como habíamos dicho, estando en el pueblo no tenía mucha expectativa de vida, digamos, mucho como, bueno, ¿qué puedo hacer? Que esto todo lo que marcaba Cami, yo me siento inferior frente a estos ingleses y sus avances. Entonces el tipo encuentra mediante la violencia esto, ¿no? Una liberación, lo cual lo lleva a estar preso. Y en la cárcel va a encontrar de alguna forma su purga o su motivo o su liberación, digamos. Paradójico, ¿no? Fíjense esta escena, él entrando en la cárcel, que aparecen sombras y se ilumina en el siguiente fotograma, porque se encuentra con el tango, que es el siguiente fotograma. Ahí yo creo que ahí ya se empieza a seducir dentro de un símbolo muy nacional, que es el tango, el tango. Y además ya creo que es un primer llamado hacia la ciudad. Está en el siguiente fotograma, Juan. Ves, ahí está la bandita tocando. De hecho, es interesante que empieza a ver como esta mancomunión entre los hombres que bailan y hasta inclusive se empieza a perder la división entre buenos y malos porque los presos bailan con los policías y hasta inclusive en el siguiente fotograma hay un detallecito
que lo traje a colación simplemente porque fíjate cómo la película expone esto, ¿no? Hombres trasvistiéndose en la cárcel. El Y, marginal, ¿cómo? muy el marginal. Sí. Hizo acordar a la novela de Puig, El beso de la mujer araña, en donde un líder revolucionario es encerrado en una cárcel con un homosexual. Eh, Dos personas encerradas por su forma de pensar, su forma de ser. Y es muy interesante lo que sucede en la novela, todo. Y lo que me llama la atención es que la novela sale en el 76 y esta película es del 75. Por lo cual, hasta Torre Nilsson ya está dándole un paso a esta conversación que va a tener después Puig, en asumir de que también los travestis son revolucionarios, ¿no? Y más en esta lógica de que el pibe cabeza va a buscar su identidad, va a hacerse vamos a ver cómo él ahora va a transitar un montón de situaciones que lo van llevando hasta definir finalmente la identidad del pibe cabeza. Incluso, Y, sí, no, mete. perdón, siempre en el Pero incluso te es así, es meto el así. bocado. No, esto que decías del tango, que tanto el fútbol como el tango son dos espacios donde los argentinos son reconocidos afuera y que reivindican lo nacional, como decía Mati. Entonces me parece que no es casual que en muchas escenas eligen mostrar a los actores bailando, a los personajes bailando el tango. Y comiendo también. Justamente, ¿cómo? Y comiendo también para mostrar las costumbres, totalmente. Sí, entonces hay algo como, me parece que esto que decíamos todo el tiempo, de que aparece lo nacional reivindicado aún desde la cuestión de los personajes principales, que son bandidos, pero aparece todo el tiempo, es eso, ¿no? Desde distintos aspectos. Y digo, no es casual que sea el tango, que es algo que también se expandió afuera y que nos representó como nación. Eso me parece también importante. Y también desde lo que es la nación, ¿no? No solo como país, sino como cultura, como lo que nos hace ser a todos, autopercibirnos argentinos. Entonces hay algo como reivindicatorio todo el tiempo de eso, aun cuando están hablando de personajes que cometen crímenes, ¿no? Que no aparecen como los héroes de la película. Totalmente. Bueno, y acá, siguiendo con los siguientes fotogramas, está en su proceso de limpiarse, ¿no? De empezar de nuevo. Entonces lo ves desnudo, lavándose mientras están planificando el escape. En el siguiente fotograma ya se está escapando. Fíjense cómo va a subir unas escaleras, ¿no? Saliendo de este pozo en el que estaba. Hasta atravesar su, su salida, su limpieza a través de la naturaleza, ¿no? Esto es muy parecido al final no, final del tercer acto de John Jack Redemption, ¿no? Quienes las hayan visto, Sueños de Libertad, Tim Robbins, perdón por el spoiler si no la vieron, si no ya se les pasó el tren. Tim Robbins, para escapar, se escapa por una cañería que lo termina derivando en un río también. Y ahí es donde se lava con la lluvia y todo. Este es sería el renacer del personaje. A partir de acá, incluso en el siguiente fotograma, empieza como, bueno, esta lógica de, son estos dos personajes, son casi que el mismo criminal que va a aparecer acá. Después lo que va a buscar el pibe de cabeza es empezar a diferenciarse. Y Algo que no conté, un dato de vital importancia, el personaje de Caprioli es mi abuelo. pasar al siguiente Chan. fotograma que tenemos ¿Cómo? la cara. Sí, Ahí va. es mi abuelo, ¿En no sé si me ven serio? parecida. Mirá. Sí, y Mirá yo que- venía muy emotiva porque él murió en el 77. Algo interesante es, mi abuelo tenía 2 años menos que Alfredo Alcón, lo cual muestra lo mal que estaba. Ya falleció 2 años después de eso. En el 77 yo nací muchísimos años después y no lo conocí. Entonces yo venía re emocionada con qué lindo escucharle la voz, qué cosa, ¿no? Como qué romántico, emoción, emoción, emoción. De repente se agarra los huevos en una, y es como, no sé si quería ver a mi abuelo haciendo esto. Abuelo. Sí, se me fue un poco. Pero también esa de agarrarse los huevos, yo no sé si los ingleses se agarran los huevos así. No Mirá. sé, a chequear. A Me parece, chequear. me parece bastante argento, no lo sé. Em, pero fue Más Tano, tal bastante vez. chocante, Por ahí un poquito más Tano. puede Eh, ser. Después seguí con la emoción hasta que se puso a chapar a una y tampoco. Tampoco quería verlo chapar. No, un montón. Abuelo. Ah,
robando todo. Claro. No, sí. Tremendo, tremendo el abuelo. Sí, sí, sí. Después con la apropiación cultural, en un momento roban todos pintados de negro. Yo digo, esto hoy en día no puede salir en Canceladísimo. ningún Blackface. lado. Sí, No. sí, sí. Hermoso. Bueno, acá todavía en su vestimenta de presidiario, me gusta cómo en esta secuencia de planos resuelve el robo, ¿no? Ellos dos se encuentran Sí. a unos vagabundos, Re. que están en el siguiente fotograma. Los vagabundos los miran Muy y en cómico, el ¿no? siguiente fotograma ya están Es un paso de comedia. por corte. ¿Cómo, Es cómo? un paso Ahí de está. comedia, básicamente, digo, ese montaje. Básicamente, pero lo que hay incluso es que vamos a ver que ellos van a empezar en esta búsqueda del pibe cabeza de la identidad. Empieza, bueno, sale como presidiario, nació nuevamente, es un criminal ahora. ¿Qué es lo primero que se pone? Ropa de De vagabundo. Croto, el famoso, que era un De, personaje en sí mismo, el Croto, digamos, en esa época. exactamente. Ya con el siguiente robo, pasamos al siguiente fotograma, empieza de nuevo a ascender. Y fíjate, siempre está él marcando la pilcha también. Mm. Porque está buscando esa imagen. Esto que decía Cami de sentirse siempre menos frente a los ingleses, bueno, él empieza a encontrar, bueno, ¿cómo va a ser mi imagen? Eh, y después algo que empieza a pasar es que en los atracos se empiezan a vestir. En el siguiente fotograma se disfrazan nuevamente de crotos para entrar en una estancia, que ahí lo encuentran jugando al cricket, como contaba Cami, pero entran camuflados. En el siguiente robo, ya con esta banda que se armaron, van, como decía también, con el blackface, se infiltran en la fiesta, pero siempre despersonalizado, ¿no? Es parte, obviamente, del operativo, porque se tienen que infiltrar lo que sean, pero entran como criminales que no sabemos quiénes son. Y después de este robo, que como estos robos no venían dándole mucha plata, el pibe cabeza empieza a marcar como diciendo, nosotros necesitamos algo grande. Y empieza a nombrar a delincuentes que existieron, como por ejemplo Bairoleto, eh, y dice que se hicieron un nombre, que hicieron lo suyo, ¿me entendés? Como él empieza ahí a tener mucha noción de la idea de trascendencia, ¿no? Y de la importancia que es para hacerse la figura. Entonces, ¿qué va a hacer el pibe cabeza? En el siguiente robo, que es en una estación de servicio, roban a un muchacho inglés y es la primera vez de todo lo que vimos en donde vemos el momento en donde le saca la ropa al inglés. Porque hasta ese entonces así vimos por corte que se pusieron la ropa a los crotos, por corte vimos que se pusieron la ropa de los siguientes que robaron, por corte están disfrazados y así. Pero acá es un momento donde le quita la ropa al inglés y se la pone él, que ya lo vemos en el siguiente fotograma. Y ahí creo que también ya está el auto del otro lado, el volante. Eh, Mirá. y él de nuevo ya empilchado. Y un detalle muy importante que es que le dice a este inglesito, eh, acordate que el pibe de cabeza te salvó la vida. Entonces ya empieza a marcar, ok, necesito establecer mi nombre. Ya no quiero una identidad de criminal cualquiera. Necesito mi propia identidad. Y así va a empezar la búsqueda. Y esto nos introduce a la ciudad. Que el primer plano para presentar la ciudad es gracioso que sea esto porque a la pasada no nos vamos a dar cuenta, pero en este fotograma se puede ver, si uno zoomea, que el puente dice que está hecho por ingleses. En esto que Mm. venía diciendo, en esto que venía contando Cami, ¿viste? Es que los ingleses financiaron la mayoría, Liverpool, buena dice parte ahí, de la sí. infraestructura. Buena parte de la infraestructura hasta ese momento porque les convenía, porque eso les abarataba los costos de traer la materia prima, a llevar la materia prima a Inglaterra. Y algo también para decir hasta acá, hasta que llegan a la ciudad, es todos los atracos son a elites, a la sociedad de comercio y agricultura, a una subasta de vacas en el campo. De hecho, le dicen, vos tenés al que le roban, le dicen, vos tenés una estancia. Y él dice, no, voy a una subasta, como que miente. Eh, todos los atracos son a ingleses o a personas que no sabes si son ingleses, pero están haciendo prácticas inglesas, como les decía, la caza con perros, después el cricket, después estos de la sociedad de comercio. Me parece que, yo no sé si fue, o sea, a mí, la sensación que me da a mí, voy a decir, es me genera empatía. Me genera empatía, si bien no hay una cosa de Robin Hood, de repartir esa plata, sí hay una cosa de, bueno, estos tienen de más, a estos les sobra, entonces le están robando a los que les sobra. No sentís esa cosa de violencia de le estar robando a un igual o a alguien que está peor.
Entonces, en esas situaciones como, además la musiquita que le ponen medio musiquita de gag, como que te la hace Em, llevadera. ¿Cómo se llama? Ragtime. Tururú, turu, tururú, 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 turú. Tiene como una musiquita así. Y tiene algo Sí, de sí, Muy sí. Rockstar rocko. también que dicen como estamos haciendo lo que nadie se anima a hacer, como lo que quieren hacer pero no se Claro. anima. Entonces hay una impronta también media Rockstar de, Sí. bueno, vamos a hacer la media revolucionaria, al menos en ese sentido, digamos, criminal de la cuestión. A mí, Sí, salvando todas las distancias, me da un poco de Nueve Reinas, en el sentido de esto de el que estaba pasándola más o menos, que tiene las herramientas, porque él era peluquero, tiene habilidad para hacer algo de su vida, y sin embargo elige hacer la viveza criolla, ¿no? Justamente eso, desde de los márgenes. Estos eran muy directos, violentos, usaban armas, es otra cosa que el cuento del tío de Nueve Reinas, pero hay algo para mí, no sé, cultural, de esta empatía que genera un poco el que propone algo distinto, ¿no? Ah, mira, está haciendo otra cosa, eh, no sé. Bueno, esta de la vivada, ¿no? No sé, no es que no me genera empatía, pero quiero decir como que no lo sufro, no lo padezco, como que violenta toda la película, eso voy. totalmente. Sí, yo creo que también eso, el tono que marcabas por la música y todo, y sobre todo porque es más que nada un diálogo cultural. Fíjate que ahí en el siguiente fotograma, que es literalmente el siguiente plano que muestra la ciudad, es el monumento a los trabajadores. Eh, que te puse en el siguiente fotograma una foto de Google para que se vea mejor, porque por cómo es el movimiento, así no se veía bien. Pero es eso, que es interesante que te muestra toda la cuestión de los ingleses, te muestra que entran a la ciudad mediante el puente de los ingleses, pero no te deja de reconocer a los tipos que tuvieron que llevar la piedra. Que también es la figura esta que decían, así como decías lo del rockstar y como mencionaba Cami al principio, de que ellos se quieren diferenciar. Ellos no quieren ser el típico de la ciudad que tiene que cumplir con un horario y quedarse en un molde. Ellos quieren romper con ese molde, porque creo que hay algo ahí, obviamente, de esto, porque más allá de ser criminales o no, tiene que ver con algo de ser, de estar sumiso a el control ajeno, ¿no? Esta dominancia cultural inglesa contra, no, pará, papi, calmate un toque. Y encuentran la forma de hacerlo mediante la criminalidad, ¿no? Sí, de Eh, hecho, ay, perdón. Hay dos personajes que nombra. Uno es Severino Di Giovanni, que era un anarquista, periodista, pero que pasó a la acción y perpetuó un montón de acciones con violencia, que murió en el 31 y en un momento el pibe cada vez está diciendo todo lo que quiere lograr, esta cosa de trascender que dice Mati, y mi abuelo le dice, ¿qué querés ser, Severino Di Giovanni? ¿No? Como una cosa de vos estás planteando un discurso anarquista, justamente, ¿no? Y sobre todo en contra del poder establecido, esto también que dice Mati, de no quedarse en la sumisión. Y otro que nombran es a Mate Cocido, que fue también un delincuente, que era muy querido entre los anarquistas. Es mate cocido, pero no mate cocido como el mate cocido, sino porque tenía una cicatriz, entonces es cocido de costura. Hermoso, Que hermoso. sí, sí, que dicen que era más un Robin Hood, era muy querido porque sí robaba y repartía. Mirá. Entonces aparecen estos personajes como un poco como sus héroes o a las personas a las que miran, que son justamente personas que están planteando mediante la violencia terminar o romper con el orden establecido. Supongo que también eso entra en el contexto de los 70 ¿no? Como, no sé. Lo del contexto 75 siempre es re complejo porque está ahí esos años del peronismo, después la dictadura pero militar, años de obviamente violencia. yo creo que son igual discusiones que se daban, que obviamente los registros de época y las dictaduras hacen como, che, tapemos cosas, olvidemos estos diálogos, todo, pero son cosas que para eso está el arte, ¿no? Para plasmar justamente esas discusiones y que te hagan esta película en ese momento tiene que ver con eso Mm. también. Y Eh, también que tomen el mito sí, inicial y la reformulen, porque también esta película, si vos tomás la historia que me estaba contando Cami, es distinta. Digo, ya el crimen inicial era otro. eh, o sea, él no es que intenta matar al padre, sino que mata a la madre de esta Juana, que era su pareja, con la que se escapan a una chacra, como que había otra cuestión. Me parece que o sea, acá toma la figura del inglés justamente para tomarla y ponerla como enemigo. Y me parece que hay siempre como una búsqueda de marcar bien quién es el otro.
Que eso parece que por ahí Totalmente. en la historia inicial por ahí no estaba o no tenía ese significado. Y acá está como puesto en pos de eso. Mm, sí. Totalmente. Y acá viene esta escena para mí, después van a ver, ahora traje la escena de otra película para comprar, que me parece una escena muy interesante como está narrada. Ellos vienen de este atraco rural, de llevarse un montón de guita, entonces finalmente llegaron a la ciudad y ahora sí la vamos a hacer a lo grande porque ya estamos acá y tenemos la guita. Y sin embargo, esta escena eh, este, tiene la guita, el pibe de cabeza agarra y dice, ¿qué es esto? No sé qué, le empieza a pasar la guita en la cara a cada uno, no sé qué, en la tira. Pero fíjense la oscuridad que hay en la puesta en escena, un poco las caras que se ven, todo el tono. Está hablando ahí de la ambición, ¿no? Entonces excede el billetito. Sino está hablando de eso, de lo que busca el pibe de cabeza, su trascendencia. Y esto lo quería contrastar con una película que a mí no me gustó demasiado, que es El robo del siglo, eh, en donde en el momento en donde ven el botín son caras de goce. Y ves la cara de Franchella gozando y el contraplano en el siguiente fotograma, toda la guita ahí que se ve luminosa, hermosa, mirá cómo brilla el lingote. Y en el siguiente plano todos felices alrededor de la guita. Yo entiendo, son delincuentes y lograron su objetivo y puede ser lógico que festejen. Pero donde vos pones la cámara hace la diferencia de la historia que estás contando. Entonces, acá lo que me chocó mucho es que sentía que se estaban baboseando por ahí, qué lindo tener la guita, qué lindo, y hay una cuestión moral ahí que ya me parece Hay demasiado. alguna cosa Como, che, pornográfica acá, ¿no? Digo, hay una cosa de claro, ellos ni mirando siquiera, esa plata ni siquiera ahí. que estás festejando, logramos hacer el hecho y reivindicar el cartel, que es muy interesante el cartel que dejan, porque hay también una cuestión moral contra los ricachones, en varios ricachones, sin pistolas y no sé qué. Y sin embargo cae en esto, en mostrar, ay, qué linda la guita, qué linda la guita. Me parece un toque mucho, ¿me entendés? Más Bueno, cuando la discusión la podés tener, bueno, como tenía ahí el pie de cabeza, lo importante es la trascendencia, más allá del botín que te lleves en el momento. Está bien, me, se llama el robo del siglo y se llevaron mucha guita, pero no sé si hace falta que estén ahí todo babosito sobre el billete. me causa gracia porque yo cuando pensaba, bueno, por dónde encarar el análisis, pensé en esta película, cómo nos tira esto que decía antes, ¿no? De la viveza criolla. No hay una peli que se llame La tesis del siglo, porque no, porque es un embole, porque a nadie le interesa. O el altruismo del siglo. Y contamos una historia de alguien que fue muy generoso. Nos llama mucho esto de el vivo que hizo algo diferente y que zafó. El éxito que tuvo acá en La Casa de Papel, que nadie lo entendía en un momento, que los propios actores se sorprendían del nivel de fama que tenían acá en Argentina, porque también es algo como medio, retomando esto de lo cultural. Y en relación a lo que contaba de los imaginarios del fútbol, una de las cosas que aparece es, cuando se empieza a crear este juego criollo, este estilo criollo, aparece el jugador criollo es el débil y el flaquito, el chiquitito, pero habilidoso. Y si no vamos a pensar en Messi, por ejemplo, que se sobrepuso a una dificultad física que tenía y es súper habilidoso y tenemos como ese a él como ídolo, o a Maradona y su historia, que viene del potrero, que también un crack que surge de los sectores populares, tiene mucho que ver con esa imagen justamente del criollo que se construye en esta etapa y que esta película muestra, ¿no? Y me parece que habla de nosotros un poco esa construcción del criollo, de con quién empatizamos, y empatizamos con el antihéroe, un poco, no sé, me parece que hay algo de Yo eso creo que también. es 100% de nuestra historia, de cómo somos. Somos Juan Moreira, somos Maradona, somos el que lucha y va en contra de todo. Eh, de nuevo, yo traigo El robo del siglo como podría haber traído La Contracara, que es también una película que fuimos a ver con Juan, Tiempo de Pagar, que aprovecho y recomiendo, todavía está en el Gomont, eh, en donde el personaje es un timbero de guita ajena. Y estás con él, pero no porque quiero ver que se lleve la guita, sino porque está todo el tiempo tomando decisiones vertiginosas que te llevan a, ay, bueno, dale, 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 dale. Entonces hay una cuestión de puesta en escena de la película en donde yo no estoy baboso por la guita, estoy metido en la lógica de que, a ver, ¿hasta dónde va a llegar esto? Mm. Entonces, de nuevo,
donde pones la cámara cambia la película por completo. Ahora hace poco estuvieron viralizando un videito de Martel diciendo algo similar, como diciendo, no importa qué se cuenta, sino cómo se cuenta. Y ahí está la verdad de la milanesa. Porque vos puedes tener la misma historia, poner la cámara en dos lugares distintos y contaste dos películas distintas. Pasaron dos cosas que nada que ver. Así, Como la bueno, música, cuando te la- ponen la música, si hubieran puesto música así muy tremenda en cada traco, no te lo tomás de la misma manera que esa musiquita que hablamos totalmente, siempre. totalmente, 100%. Pero bueno, ya en el Botín y Buenos Aires, el pibe de cabeza finalmente arma su imagen. Y fíjense, está con el champagne ahí, está con ese jarrón, está con esa batita, ya se arma como para estar a la par de la figura inglesa que él tenía en su cabeza, la cual él se sentía menos, ¿no? Y es tal el punto de enamoramiento de la figura esta que él mismo va creando, que fíjense en el siguiente fotograma, el tipo baila con su propia figura. Eso es increíble. Al punto tal que después se le empieza a transar, está en el otro fotograma, mientras la mina que estaba ahí queriendo darle, él no le da bola, él está enamorado de esa figura que creó. Eh, que va a quedar completamente descocada, ¿no? En el siguiente fotograma va a marcar esto que decía Juan, de que él dice, todo quiere tener la tartamuda, loco, todo quiere estar así a los tiros. Pues yo soy el que yo soy el que se puso el trajecito Say y estoy hello to acá, my little loco. friend, le dijo ahí. Sí. Exactamente. Mezcla entre Sandro y Sí, sí. Coso. Y Sí. el Alpa, Y Scarface. total. Scarface, no me Eh, sale. y bueno, ya va a ser un atraco incluso en el siguiente fotograma, vestido como el pibe cabeza, vestido como, y fíjense el trajecito de ese chabón que le había robado Es antes, Alain Delon, ¿entendés? boludo. Ahora sí, claro, Mirá ahora el es algo porte muy Alain de Delon. Halcón, es una locura. Este, hasta Yo incluso, me joteé toda la película Sí, con sí, no, es Halcón, perdón. increíble, es increíble. La está en su facha, prime. Está En así, su la sí, prime. facha, por favor. por favor. Eh, e incluso fíjense que va, en el siguiente atraco se van a camuflar, pero ya está en el punto en donde ya salen los titulares de los diarios, que se ve en el siguiente fotograma. Y si se tuvo que camuflar en el atraco, ya después le chupa un huevo, se muestra en sociedad. En el siguiente plano ya este es el pico más alto del pibe cabeza. Lo interesante incluso en la película, que esto dura poco. La película es dinámica, avanza, 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 avanza. Y cuando llega al pico no hay un establecimiento de, ahora sí vamos a tomar el champagne tranquilo. No, las pelotas. Acá al instante llega la policía y empiezan a transitar su camino de Y oscuridad. tiene una de las, De y hecho, tiene hay una un de las mejores momento. muertes del cine argentino también esa, ¿eh? La dejé para el final. La dejé para el Ah, no, final. no, pero no la del compañero, la del compañero que cae, que Sí, sí, dice. sí, sí, Ah, sí. perfecto, bien, bien, La de bien. Raúl Sí, David. La del negro exacto, David. no, es Ahora, increíble. La podemos Eh, ver si quieren, la tengo ahí precargada. sí, algo importante también en relación con esto, él quiere ir a Buenos Aires porque Buenos Aires era el eje de la vida cultural. Esto que decía del tango y el fútbol era ahí, en Buenos Aires. De exactamente. hecho, era difícil en ese momento, podía haber gente del interior, hincha de River o de Boca, por ejemplo, pero difícilmente alguien de Capital fuera hincha de otro club si no tenía Claro. padres o no había nacido en otro lado. Y en parte eso remite a Buenos Aires como eje cultural de la nación en su conjunto, que es algo que tiene vigor hoy en día, ¿no? Esto de, yo llamo al seguro y me dicen, Cava, ¿cómo es? Capital Federal y AMBA o el interior. El interior es Sí, sí, 22 sí, provincias. todo. Le da lo mismo, le da Y lo aparte, mismo. primero, Sí, sí. bueno, eso, esa cuestión de Buenos Aires es lo nacional, es por eso que él quiere ir. Es más, en un momento lee un diario en Córdoba y dice, che, qué lentos estos cordobeses, recién ahora están poniendo en el diario un atraco mío de la semana pasada, ponele. Total. Como que él está buscando donde él cobre más protagonismo y siente que en el interior, esto que decía Mati, no puede, por eso va a Buenos Aires también, por esta búsqueda de él de trascender. Exacto. Acá los personajes van a llegar van a ir llegando a su punto más bajo. Lo primero que les sucede es interesante, se les queda este auto y esto que me marcaba Cami de cómo representa esta modernidad, se les empieza a agotar eso les empieza a durar muy poco. Entonces ya este auto, ahí lo están revisando, todo listo, bueno, seguimos a pata, se roban un colectivo Ahora, y ¿qué va a hacer el pibe cabeza? Va a volver al origen.
va a volver a la chica, acá, la inglesita, que fue la que lo inició, digamos, en su camino directivo por él tomar la decisión de violarla, ¿no? Y inclusive ya en este plano contraplano, en el siguiente fotograma se lo ve como llega el pibe cabeza, ¿viste? Como esta entidad que le llega a la chica. Y ahora sí, llegó el pibe cabeza con su nueva identidad. Eh, pero acá es donde los personajes van a llegar al punto más bajo. ¿Qué les va a pasar? Bueno, de nuevo, la camioneta en donde venían se les termina estancando, que está en el siguiente fotograma. Matan a un policía, que es lo peor que pueden hacer, porque ahí sí los van a buscar en serio. Eh, bueno, se fueron muriendo algunos en el camino. Y ahora vamos a llegar al momento de tu abuelo, Ay, haciendo de la lo quiero suya, ver. el siguiente fotograma. Pásenlo Eh, rápido. besándose con la chica del pibe cabeza, la inglesita del pibe cabeza. ¿Y esto qué va a generar? Es muy interesante en el siguiente plano. Ya se lo ve fue como firmar su sentencia de muerte casi. Como que ya le dio cierre a su vida criminal. Lo que al pibe cabeza lo inicia, que es ella, a él medio que lo cierra en su vida criminal. Ella está como diciendo, ya no podemos ir a ningún lado, ya no podemos hacer nada, ya está, ya la cagamos, ¿viste? Y él, su forma de darle cierre es a través de la chica. Esa es su forma de pelearse también de alguna manera con el pibe cabeza y empezar a distanciarse de esa Sí, situación. lo que vos decías recién, hay algo simbólico que no sé si fue adrede, pero está estudiado, que es la movilidad implica poder, sobre todo en nuestros tiempos, ¿no? Pensarlo, por ejemplo, en cuando nos subimos a un avión. El que tiene poder es el que está circulando todo el tiempo. El que puede hacer el check-in antes, el que pasa primero el avión, el que se baja primero. Esa capacidad de moverse implica una jerarquía. Que el auto se les quede es significativo, porque es justamente lo que se estaba construyendo con respecto al automóvil en la década del 30 es eso, bueno, tenés la posibilidad de moverte, de elegir cuándo parar y cuándo seguir, no como el ferrocarril, que eso está preestablecido, y que te quedes significa que, bueno, justamente perdés poder, perdés jerarquía, perdés autonomía. Y una cosita más para agregar en esto que decía Mati del bondi que se toman, esta es la etapa donde los taximetreros se les ocurre que a la gente que no podía subirse al tranvía para ir quedaba varada en el tranvía porque no entraban, les empezaron a cobrar por cabeza 10 centavos y lo subían a un colectivo. Y empieza a competir el tranvía inglés contra los bondis, que muchos eran norteamericanos. Entonces, en esa competencia surge nuestro querido y nunca bien ponderado colectivo. Em, bueno, se dan cuenta que eso es efectivamente un negocio. Yo estimo que no es una idea local, sino que debe haber sido importado a otros países y eso, pero aparece el colectivo que también se opone a los ingleses, ¿no? Al tranvía inglés. No es casualidad que hayan robado un colectivo. Mm, exacto. Impecable. Eh, impecable. Bueno, después de que el abuelo de Cami siente su sentencia de muerte, o por lo menos empieza a distanciar y le dé muerte a su vida criminal, el pibe cabeza va a tener una primera reacción justamente contra lo sacro, no, ¿cómo lo podría decir? Como que se tira contra la figura de la muerte, ¿no? Rompiendo ahí en el fotograma 40 los ataúdes. Pero, sin embargo, fíjense que en la siguiente escena lo que los salva y los deja escaparse de la policía es el respeto hacia la muerte, ¿no? Ellos están rodeados por la policía y su forma de escapar es mediante este carruaje fúnebre. La policía no los revisa, los deja pasar y ya. Entonces, ese respeto, fíjense que ya ahí hay un entendimiento de la trascendencia de la muerte, ¿no? De la importancia del tipo de muerte que tengas para poder trascender y que no te frene la policía en este caso, pero para quedar en la historia. Y eso es algo que va a entender muy bien el pibe cabeza en la última secuencia, que ahí sí nos adentramos en su muerte. Él va a escabullirse en medio de un carnaval. Para mí ahí lo que sucede es un poco
O sea, esta secuencia final, él empieza a llamar a la policía como, dale, vengan puto, que me van a agarrar, no sé qué. Y se escabulle entre el medio de este carnaval, que para mí es una forma de esconderse entre el imaginario popular, ¿no? Eh, y en el momento en donde está toda esa gente y podría escapar si quiere, el tipo se refugia, en el siguiente fotograma, en el peor lugar del mundo, atrás de un árbol finito. Y decís, ¿qué verga es esto? O sea, en 2 segundos te cagaron a tiros. Fíjate, en el siguiente fotograma se ve que encima es muy gracioso porque la policía se cae al piso, se tira, está ahí, el flaco vos tampoco está cubierto. Pero al margen de eso, obviamente hay un valor de lo simbólico importante porque está aferrado a su falo, a su virilidad, ¿no? El tipo ahí agarrado, yo no me caigo. Fíjate en los siguientes dos. En el siguiente está ahí cuando se está agonizando cayendo y el tipo igual se quiere aferrar a ese Todavía no estoy, macho todavía no estoy poderoso que muerto, es el dice, pibe ¿no? cabeza. ¿Cómo, Todavía no cómo? estoy muerto, todavía sigo vivo, dice algo, tira él como frase. Sí. Sí, 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 sí. Y acá con lo que vos habías mencionado, Juan, te dejé en los siguientes fotogramas. eh, Primero, una película que fue revolucionaria para mostrar las muertes, que fue La Bonnie y Clyde de Arthur Penn en el 68, Total. por esas muertes violentas del final, esas cámaras lentas, esa sangre roja. Vos pensás que los westerns antes se morían y no veías ni el agujero del tiro, ¿viste? Claro. Y acá, sin embargo, Arthur Penn filma Bonnie and Clyde y tiene esta secuencia final en donde sangre por todos lados, muy exagerada la muerte, algo que después va a tomar los westerns, algo que va a tomar mucho Sam Peckinpah, un director que después Tarantino le va a sacar mucho para estilizar sus muertes, y hasta inclusive en el fotograma siguiente, eh, la muerte de Sonny en El Padrino, Mm. ¿no? Todo esto estamos hablando de años 70. Recordemos que el pibe cabeza es del 75 y también tiene muchos usos del zoom, que era algo que estaba muy de moda en esa época. Entonces hay algo, inclusive una línea estética ahí seguida en esta película que funciona muy bien. Si volvés atrás unos fotogramas es casi el mismo el que está ese. Ahí, ¿me entendés? Todo ahí como muy exagerado eso, ¿no? Con lo rojo, el tipo que no cae más y todo eso. Y lo que va a pasar al final, después de la de Sony, eh, es que el pibe cabeza se muere siendo el pibe cabeza y se muere en ese carnaval que yo creo que es la forma de él quedarse arraigado al imaginario popular, ¿no? Un personaje más de nuestra cultura. Sin embargo, que habíamos dicho antes, ahora se me fue el nombre del personaje de tu abuelo, Cami. Caprioli. Caprioli, ahí está. Antonio Caprioli. Antonio Caprioli va disfrazado. Él ya no es un criminal. Él, en esta diferencia que hizo al distanciarse mediante, de nuevo, accionar con la inglesita, se vuelve a distanciar de esta brida criminal y ahora sí se va disfrazado, y lo podemos ver en el siguiente fotograma, como rechazando eso que el pibe cabeza tanto abrazó, ¿no? Ya en el siguiente fotograma tenemos el final, ¿no? Del pibe cabeza. Y lo que había hecho que me reservé lo de las muertes, podés pasar al siguiente fotograma, ahora sí, eh, es que para mí hay algo interesante de las muertes que se ven en la película, porque tenemos la primera como un bandido más, ¿no? Que cayó ahí en medio de la banda. Acá Raúl Lavie muere en una cocina y él un instante antes había contado que él había ido a esos lugares, pero como mozo. Eh, y que muera en la cocina para mí también es algo de volverlo al lugar donde, che, no pudiste pasar de esto. ¿Me entendés? A él no se lo va a acordar la gente. La gente se va a acordar del pibe cabeza. Eh, Mismo la siguiente muerte también. ¿Quieren ver esta muerte? Ponela, La ponela, tengo ponela. precargada Sí. acá, la tengo precargada al Raúl. A ver si la tenemos de acá. Ahí están viendo ustedes, ¿no? Sí. Bueno, esto que decíamos de las muertes, como en el cine de los 70 que se exacerbó mucho esto. Es muy dramático. Yo banco Esa, esto, esa rigidez es increíble. es espectacular. Este,
Bueno, la otra muerte también que estaba ahí después de ese fotograma, también otra muerte como patética, que queda ahí solo, nadie lo va a ver, él cae en la oscuridad, nadie lo va a recordar. Eh, sí me pareció interesante la muerte de la pareja, uy, se me fue, ¿no? El nombre, boludo, no puedo recordar. Caprioli, Caprioli. de Caprioli, sí. Aparte es fácil Caprioli, Caprioli, la puta madre. es nombre de pasta, ¿no? Eh, Che, ¿hacemos uno Caprioli el domingo? mal. Fíjate en el siguiente fotograma que cuando muere la mujer de Caprioli, casi como santificada, ¿no? Está bien, está en un sótano, ahí resguardada, todo. Y el pibe cabeza, inclusive, fíjense el peso que tiene, casi como que está pensando otra cosa. Mientras todos la están velando, él ya está diciendo, yo no puedo morir así. Yo no puedo morir en un sótano velado por un par de delincuentes. Él tiene que morir a lo grande, en el medio de la calle, en el medio de un quilombo, y que toda esa gente atestigüe su muerte, ¿no? Como ¿cómo se llama? En Mad Max, Witness Me. Total. Hay algo de eso, y esa es la trascendencia que le da al pie de cabeza y así el tipo vive para siempre, su figura vive para siempre. Y creo que eso lo diferencia finalmente de todos estos otros personajes a los cuales él venía refiriendo, los inglesitos. Y bueno, ese es el final del pibe cabeza. Finalazo. Sí, me parece interesante también pensarlo a veces también en la clave de lo que pasó después. Esto es la década del 30 y este descontento también de los criollos. En la década del 30 se empieza a desarrollar la industria nacional, empieza a crecer la clase obrera industrial, y hasta entonces no tenían a quién los representara en términos de los derechos que todavía no tenían, ¿no? Y dicen que algunos autores, como esta es una parte donde en este contexto se crea como una masa disponible para un líder que surge en el 43, primero con el golpe de Gou, pero con más fuerza en el 45, que es Perón. Entonces, me parece que si lo leemos en esa clave, también hay algo de esto que decía Mati, del que muere, nace en la cocina y muere en la cocina, como representativo de esa clase que después encontró su líder más adelante. Me parece que también ese descontento, esa cosa de, en un momento dice, bueno, ella su interés romántico le dice, bueno, yo te traje laburo porque te vine a que me afiles los cuchillos. Y él le dice, laburo hay, lo que no quiero es laburar por chauchas, una cosa así como laburo abunda, el tema es que si querés laburar por chauchas. Entonces hay una cosa como de descontento y esto de, reitero, ¿no? De la cosa del criollo que se siente mal frente a otros que la están haciendo, que acá se ve la salida por el lado criminal, pero que después lo podemos resignificar o repensar en el 45 como parece alguien que representa estos intereses y que propone vacaciones y aguinaldo mínimamente, aumento de salarios, ¿no? Cosas que en los 30 no estaban. Totalmente. Y creo que eso, también morir por una causa, eso es interesante. Eh, con todo lo que estaba pasando en ese momento y la figura de Perón apagándose, eh, mostrar un personaje que muere por una causa también es interesante que lo representen, ¿no? La verdad que muy interesante el pibe de cabeza, la época en la que sale y todo lo que sucede. Después, no sé cómo le fue comercialmente, honestamente. Bueno, como dice Héctor Olivera, hay que seguir contando historias de nuestro país, eh, que hay mucho y muy interesante. Y bueno, eso, encontrarle el punto, ¿no? Esto que decíamos, saber dónde poner la cámara. Creo que los lugares que encuentra Torre Nilsson son muy interesantes. Y es una película además muy dinámica. Esto que decíamos de que avanza, 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 avanza. Llega al punto alto y al toque ya empieza en la caída. Es como que no frena la película, ¿viste? Eso está muy bien llevado. Creo que le conté a Cami que hay una versión en YouTube que se ve espectacular, pero está censurado en una partecita del comienzo, que es cuando se presenta al pibe cabeza, porque en la peluquería, el viejo de la peluquería proyecta unos fotogramas de mujeres desnudas. Entonces censuraron esa partecita en la YouTube, pero igual se ve espectacular y dura 1 hora 40, o sea, también una buena duración. Recomendamos muchísimo que la vean. Bueno, como siempre pedimos para la gente que vea esto en YouTube, ahí que se deje su comentario, su like, a ver qué le parece, que pida películas. Si tienen ganas de pedir películas, también lo pueden hacer. Eso también se puede habilitar
este momento de chat en vivo, como también para la gente de YouTube, que pidan. Por ahí hay películas que no están apareciendo simplemente porque no sé, o no las leen o algo, o por ahí justo le pegan y es las de la semana que viene, no sabemos. Así que muchas gracias por sumarse de vuelta, chiqui. Los habíamos extrañado la semana pasada. Así que nos veremos el jueves que viene, de vuelta, 19 horas, para hacer una nueva película en contexto junto a Camiluna, junto a Mati Video.